Muy buenos días. Es un privilegio estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Hermoso tiempo de compartir la palabra que el Señor nos concede hoy. Gracias, hermanos, por tenerme aquí. Mi nombre es Dionis Peña. Como dijo el pastor Hensi, soy uno de los pastores en la iglesia bíblica Sola Gracia. Reciban saludos de la iglesia. Están orando por ustedes y también orando por mí en la mañana de hoy. He tenido el privilegio de conocer a varios de sus pastores y Dios ha puesto una comunión, un compañerismo entre nosotros que aprecio muchísimo. Me acompaña mi esposa Betty. Betty, por favor, dale así. Es amiguita de Andreina. Nosotros tenemos 3 hijos. Si no digo esto, ya usted sabe, me ponen para los pies hoy. Tenemos 3 hijos, Wesley, Daniel y Diana. Wesley y Daniel están casados, viven en Estados Unidos, y nuestra hija Diana no está casada, pero también vive fuera y está estudiando. Es un privilegio para nosotros estar con el nido vacío, porque Dios lo ha llenado con otros muchos hijos, ¿verdad? Hijos e hijas. Servimos al Señor allá. Una de las cosas que hacemos, además de enseñar en la iglesia, es dar consejería bíblica y me gozo de poderlo hacer con mi esposa cada día, servir al Señor en diferentes maneras. Así que, hermanos, quiero invitarle a que sin más vayamos una vez más al libro de Romanos, capítulo 1, verso 14 al 17. Vamos a leer y luego me acompañan a orar. Romanos 1, 14 al 17. No sé si acostumbran a leer sentado o se paran. ¿Puedo leer sentado? Ok. ¿Lo tienen? Bien. Romanos 1, 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oren conmigo, por favor, hermanos. Padre celestial, tú sabes cuánto te necesitamos. Tú sabes cuánto necesitamos oír la voz tuya a través de tu palabra. Por eso rogamos que tú tengas misericordia y que envíes tu espíritu con poder para que pueda, Señor, ser hablada tu palabra como conviene. Y yo te ruego por los corazones de cada uno de los que estamos aquí, especialmente por aquellos que nos visitan hoy, por aquellos que están aquí, que quizás son parte de la iglesia por mucho tiempo, pero todavía no han nacido de nuevo. Especialmente por ellos ruego que tu Espíritu Santo quite el velo y abra el entendimiento. Y a cada uno de nosotros, que tu palabra nos anime, nos consuele, nos redarguya y nos transforme. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Personalmente yo no soy muy dado a ver noticias. Mea culpa, ¿verdad? Porque no debería, yo soy pastor, yo debería enterarme de las cosas que están sucediendo. Pero a decir verdad, gran parte de las noticias que nosotros vemos son irrelevantes. No pasa nada si usted no le hace caso. Pero imagínate que tú estás en un avión a 30,000 pies de altura y el piloto anuncia, a todos nuestros pasajeros hemos perdido los motores. ¿Qué te parece esa noticia? Esa noticia es importante. Pero si de repente alguien dice, yo tengo un paracaídas extra, esa es mejor noticia, ¿verdad que sí? Esa no es una noticia que tú ignorarías. Por supuesto que no, porque esa noticia es una cuestión de vida o muerte. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es esa clase de noticia. No es entretenimiento religioso, no es un mensaje bonito para los domingos por la mañana. Es una noticia de vida o muerte que tiene el poder no solo para cambiar tu presente, sino tu eternidad. Nosotros vivimos en una cultura llena de noticias,
Pero gran parte de las noticias que tú escuchas, tú puedes ignorarla y no te pasará nada. Pero la noticia del Evangelio no te puedes dar el lujo de ignorarla. Jesucristo ha sido enviado por Dios a salvar a los pecadores. Esa es la noticia más grande que tú vas a escuchar. Ahora, el propósito del Evangelio no es solamente informarnos. Tú escuchas un canal de noticias y tú la pones ahí, te informa. No. El propósito del Evangelio demanda una respuesta. O crees o rechazas. O crees o rechazas. Aquí no hay término medio. No, yo ni lo rechazo ni lo creo. No. O lo crees o automáticamente lo rechazas, porque la única respuesta apropiada para el Evangelio, ¿cuál es? Creer. Y si hoy tú no eres cristiano, lo que hagas con el Evangelio definirá tu eternidad. Pero si tú eres cristiano, lo que hagas con el Evangelio cada día definirá tu crecimiento, tu gozo y tu victoria. Por eso en este día quiero predicar el pasaje que leímos bajo el tema Creed en el Evangelio. Y lo que quiero es urgir a todos los que estamos aquí, tanto a creyentes como no creyentes, a cristianos como no cristianos, urgirte a que creas en el Evangelio como el único mensaje que tiene poder para salvar, para transformar y sostener nuestras vidas. Este pasaje que leímos, en este pasaje Pablo no solo declara su pasión por el Evangelio, pero él nos da 3 razones por las que debemos creer en el Evangelio. 3 razones por las que debemos creer en el Evangelio. Y este es nuestro primer punto, porque todos necesitamos el Evangelio. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Porque todos necesitamos el Evangelio. Mira el versículo 14, a griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está todo el mundo. Porque tú eres o sabio o no sabio. Y a quien Pablo le escribe, eran helénicos, que es la palabra que está ahí, o no eran helénicos. O tenían la cultura helénica o no tenían la cultura helénica. Ahí estaba todo el mundo también. Versículo 5, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Consuelo. En Roma. Pablo se consideraba deudor. Pero ¿cuál era la deuda que Pablo tenía? Dios le había confiado un tesoro a Pablo y él debía entregarlo a otros. Su deuda no era económica, era una deuda espiritual y una deuda moral. Él tenía el deber sagrado de predicar el Evangelio sin excepción a todo el mundo. Y aquí viene lo sorprendente. Él no solo quiere predicar el Evangelio a los no cristianos, porque tú dirías, sí, a los no cristianos hay que predicar el Evangelio. No. También anhela predicar a los creyentes que ya están en Roma. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, necesitamos el Evangelio. Y en primer lugar, los no cristianos necesitan el Evangelio. Y quizás en este lugar hay no cristianos. De hecho, seguramente que los hay. Tú dices, yo siempre he venido a la iglesia. Mi papá y mi mamá son cristianos. Eso no quiere decir que tú lo seas. Tenemos niños entre nosotros, tenemos adolescentes entre nosotros. El hecho de que papi y mami sean cristianos no quiere decir que tú lo seas. Tú necesitas conocer a Cristo personalmente. Así que el Evangelio es para los no cristianos porque ellos lo necesitan. Pablo había plantado iglesias en muchos lugares diferentes, pero todavía no había llegado a Roma. Su anhelo era ir a Roma a predicar el Evangelio allí. Roma era la capital del imperio. Imagínate que es la capital, decir la capital de República Dominicana no es decir muchas cosas, ¿verdad que no? Es una locura lo que está pasando allá. No se muden para la capital. Por cierto, perdónenme, no se muden para la capital. Es una locura. Ustedes viven muy bien aquí en paz y tranquilidad. Pero Pablo quería ir a Roma porque era la capital del imperio. Él quería llevar el Evangelio allí, era estratégico.
En Roma vivían personas de distintas nacionalidades. Claro, era la capital del imperio. Vivían gente con diferentes idiomas, de diferentes niveles sociales. Había mucha gente culta y también gente no muy educada. Había ricos y pobres. Había libres y esclavos. Había filósofos y también personas no muy inteligentes. Pero sin importar su condición, había algo en lo que todos eran iguales. ¿En qué? En que todos necesitaban el Evangelio. Todos necesitaban el Evangelio. El pastor John MacArthur dice, el Evangelio es el gran igualador, porque todos los seres humanos están igualmente perdidos sin Él e igualmente salvados por Él. Ese es el Evangelio. Todos nosotros nacemos en pecado. Todos, no importa la condición social, no importa tu nivel educativo, no importa tu edad, no importa que tú seas chiquito, no importa que tú seas grande, tú naces separado de Dios. Y sabes que ni tu moralidad, ni tu religiosidad, ni tu apellido, ni tu formación, ni tu pobreza o riqueza, ni tus logros pueden salvarte de tus pecados. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora, Pablo reconoce que él tiene una deuda con todo el mundo de anunciar el Evangelio. A los Corintios, en el capítulo 9, 1 Corintios 9, 16, él les dice algo similar. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Tú puedes decir eso? Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo no predica el Evangelio porque él quería hacerlo, sino porque no podía evitarlo. Quizás tú digas, es que a mí no me gusta mucho hablarle a la gente que no conoce. Sí, pero es algo en lo que tú no puedes evitar porque tienes una deuda. Aquí hay una verdad incómoda. No solo Pablo tenía una deuda, nosotros también. ¿Tú puedes decir amén a eso? Amén. Tú también tienes una deuda. Somos portadores del mensaje que puede salvar del infierno a las personas. Y eso nos hace responsables de ese mensaje. Predicar el Evangelio, en otras palabras, es nuestra obligación. La palabra que aparece ahí también se traduce obligación. Una obligación moral. Es el tipo de obligación moral que se tiene cuando tú ves que a tu vecino se le prendió la casa en fuego. ¿Qué tú vas a hacer? Se le prendió la casa en fuego al vecino. Tú te vas a quedar tranquilo. Ay, mira, se está quemando el vecino. No, tú vas a correr. Y tú vas a buscar la manera de ayudar. Tú vas a llamar al 911. Tú vas a avisar a todos los vecinos. Vamos a hacer algo. Esa es la misma responsabilidad moral de la que Pablo está hablando aquí, que él tenía y que tú y yo también tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos cristianos no sentimos esa urgencia. Nos hemos acostumbrado a vivir como si el Evangelio fuera para los pastores. Son los pastores que tienen que predicar, los misioneros, los evangelistas. Ellos son, para ellos es el Evangelio. Pero todos los cristianos somos embajadores de Cristo. Tú no puedes escoger a quién le compartes el Evangelio. A veces nosotros preferimos evangelizar a la gente que se parece más a nosotros, ¿sí o no? O aquellas personas que creemos que se pueden convertir más fácilmente. Pero Dios salva a quien Él quiere. Amén. Y nuestra tarea es predicarle a todos. Y yo te pregunto, ¿a quién tú has dejado de hablarle el Evangelio? Porque tú piensas que no se va a convertir. No, él no va a ir a la iglesia. No, él no va a responder. Pidámosle al Señor, hermano, que nos dé un corazón como Pablo. Un corazón cargado de amor, movido por la convicción y listo para pagar su deuda. Los creyentes, los no creyentes necesitan el Evangelio. Pero no solo los no creyentes, sino también los cristianos lo necesitamos. Pablo dice en el versículo 15, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿A quiénes le está diciendo él eso? ¿A quiénes son? A los
creyentes. Él les está hablando a los creyentes que ya conocían a Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos también necesitamos el evangelio todos los días. Saben, yo crecí en la iglesia evangélica y cada vez que se hablaba de predicar el evangelio, ¿en qué ustedes creen que yo pensaba? ¿En qué ustedes creen que yo pensaba? Yo pensaba en los inconversos, porque son ellos los que necesitan escuchar el evangelio. Ya yo soy salvo. Ahora lo que yo necesito es algo más profundo. Pero cuán equivocado estaba, porque no hay nada más profundo que las verdades del evangelio. En el versículo 11, Pablo había dicho que él deseaba verlos, dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. La palabra ahí es fortalecido. Pablo quería comunicarles algún don espiritual. ¿Pero a qué don espiritual se está refiriendo Pablo? ¿Será que se está refiriendo a los dones de 1 Corintios 12? No puede ser, porque eso los da ¿quién? El Espíritu. ¿O los dones de Romanos 12? Tampoco. No, Pablo no está hablando de esos dones espirituales. Entonces, ¿de qué don espiritual él está hablando? En el versículo 15 nos damos cuenta de que ese don que él quería darles era el Evangelio. El Evangelio. Si tú fueras un predicador o un maestro de la palabra y te invitan de otro país para que tú lleves un mensaje que fortalezca a la iglesia, te pregunto, ¿de qué enseñarías tú? ¿Enseñarías de liderazgo? ¿Enseñarías de crecimiento? ¿Enseñarías de evangelismo, predicación o un tema así interesante? ¿Verdad que sí? Bueno, Pablo pensó que lo que los creyentes en Roma necesitaban para ser fortalecidos era ¿qué? El evangelio. Dice, ay, pero qué aburrido. Pablo va a Roma y no le va a hablar del apostolado, no le va a hablar de cómo hacer crecer las iglesias. No, él le va a hablar de ¿qué? Del evangelio. Porque él sabía que el evangelio era lo que podía confirmarlos, fortalecerlos y establecerlos firmemente. Y es lo mismo que necesitamos los cristianos hoy. Hermano, nunca llegas a superar el evangelio. Nunca lo llegas a superar. El evangelio no es solo el punto de partida de la vida cristiana. Es el combustible que te enciende y el motor que te impulsa y el mapa que te guía. Cuando nosotros salimos esta mañana de la capital, yo pensaba en eso. Digo, ciertamente el evangelio lo es todo para mí. Betty y yo salimos esta mañana de nuestra casa. Lo importante no era el punto de partida. Era importante que nosotros llegáramos aquí. Eso es lo que hace el evangelio. No solamente es cuando tú comienzas que tú necesitas el evangelio, cuando tú llegaste a la fe. No, tú necesitas el evangelio para que te dé el combustible todos los días, para tú levantarte a servir a Dios. Tú necesitas el evangelio para que te guíe en todo el trayecto. Y tú necesitas el evangelio para que te lleve a tu lugar final. Ese es el evangelio. Y tristemente muchos han reducido el evangelio a un ticket para entrar al cielo y no ir al infierno. Pero el evangelio no es solo salvación del castigo, es también transformación en el presente. Es el poder de Dios para santificarnos, para moldearnos y hacernos más como Cristo. Dice Tim Keller, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es de la A a la Z. Y me encanta, hermanos, que por lo que he visto de esta iglesia, ustedes están centrados en el evangelio de Dios. Y eso hace que una iglesia sea saludable, eso hace que una iglesia sea fuerte, cuando está cimentada en la verdad del evangelio. Por eso te digo, si tú quieres crecer, oye hermano y hermana, si tú quieres crecer, si tú quieres vencer pecados persistentes, si tú quieres amar más a Cristo, no trates de buscar una técnica mágica. Necesitas volver una y otra vez al evangelio. Hasta aquí hemos visto que todos necesitamos el evangelio. Los perdidos para ser salvos y los cristianos para vivir como redimidos. Pero hay una segunda razón por la que debes creer en el evangelio. Y está en el versículo 16. Porque el evangelio es
el poder de Dios para salvación. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación. Versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo vivió en una sociedad que idolatraba la grandeza, idolatraba la fuerza, idolatraba el poder, la fama. Pero el mensaje que Pablo predicaba era totalmente contrario a eso. Piénselo. Pablo está predicando acerca de un Salvador que viene de Junumucú, de nadie sabe de dónde, un pueblecito desconocido por allá, un Salvador que vivió en pobreza, que fue rechazado por su pueblo y que murió en una cruz. Imagínense ustedes qué Salvador. Para la mente del helénico, del griego y del romano en ese momento, era una locura pensar que este hombre podía ser el Salvador del mundo. Pero Pablo no se avergüenza. Pablo no se excusa y tampoco se ajusta a los gustos de su audiencia. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que el Evangelio, como es, así de confrontador, así de simple como parece, así de ofensivo, es el poder de Dios que puede dar salvación, tanto al judío como a los no judíos. Y hoy en día, hermanos, no estamos tan lejos de Roma. La gente se disgusta con el Evangelio. Hay varias cosas que a la gente no le gusta del Evangelio. Lo primero que no le gusta a la gente del Evangelio es que el Evangelio le dice, tú eres malo por naturaleza. ¿A quién le gusta que le digan? Porque la sociedad de hoy cree que todo el mundo es bueno por naturaleza, pero el Evangelio te dice, tú eres malo. La segunda cosa que a la gente no le gusta del Evangelio es que el Evangelio le dice, tú eres malo y no puedes hacer nada para cambiarlo. Porque la gente quiere hacer algo para ganarse el crédito de su salvación. Pues el Evangelio te deja en bancarrota, porque te dice que tú estás perdido y además te dice que tú no te puedes salvar a ti mismo. Que no hay nada, ni religión, ni buenas obras. Por eso la gente se disgusta, pero además a la gente no le gusta el Evangelio porque dice que solo Cristo salva. Ven acá, y todas las otras religiones no salvan. El Evangelio dice que no, porque el Evangelio es exclusivo. Todas esas son cosas que a la gente le disgusta del Evangelio. Pero ¿sabes qué? A pesar de que muchas iglesias han renunciado del Evangelio en sus púlpitos, el Evangelio no necesita actualización. El Evangelio lo que necesita es proclamación. En el Nuevo Testamento, solo a dos cosas se le llama el poder de Dios. ¿Sabes? Cuando tú lees el Nuevo Testamento que dice, esto es el poder de Dios, solo a dos cosas se le llama el poder de Dios. Al Evangelio, en este pasaje y también en Primera de Corintios, y a Cristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, Cristo, poder de Dios. Pero lo mismo que se dice de Cristo, también se dice del Evangelio. El Evangelio, poder de Dios. ¿Y esto por qué? Porque el poder que Cristo tiene para salvar se manifiesta en el Evangelio. Amén. Bendito sea su nombre. Si tú pudieras vivir la vida cristiana sin Cristo, la pudieras vivir sin el Evangelio. Y eso es imposible. No hay nada que el hombre pueda inventar, hermano. No hay nada. Mira, ni psicología, que está muy de moda, ni política, ni filosofía, ni ciencia, ni religión. Nada puede tener el poder para cambiar un corazón, para perdonar los pecados, para librar a alguien del infierno y dar la vida eterna. Oye bien, solo el Evangelio puede dar eso. Pero si alguien aquí se está preguntando, que llegó hoy, que no escuchó los 7 mensajes anteriores, y se está preguntando, pero ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué está diciendo tanto? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Te lo voy a decir simple, en palabras simples. Es la buena noticia de que Dios salva a los pecadores a través de la obra redentora de Jesús, su Hijo. Dios salva a los pecadores a través de la obra redentora de su Hijo. Pablo lo dice mucho mejor que yo, sí, siempre. Todo lo que Pablo diga en la Biblia va a ser siempre mucho mejor que lo que yo pueda decir. Pero mira cómo Pablo lo pone en 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Jonathan lo leyó en su sermón.
Porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y por ahí se va. A esto Pablo le llama el Evangelio. Esas no son palabras poéticas, son hechos históricos con implicaciones eternas. Cristo, el Hijo eterno de Dios, se encarnó, vivió perfectamente en nuestro lugar, murió como sustituto, resucitó victorioso y está vivo hoy. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando domingo en la mañana, que Cristo resucitó. El Evangelio, hermanos, no es un consejo. El Evangelio no es una simple noticia. El Evangelio es una noticia que demanda respuesta. Tú no te puedes ganar la salvación porque le hagas bien a las personas, porque vivas de forma moral, porque seas un buen vecino. Sí, todas esas cosas están bien y debemos hacerlas, pero nada de eso te hace ganar la salvación. ¿Por qué? Porque tu pecado es demasiado grande. Por más bueno que tú quieras hacer las cosas, no equilibras la maldad de tu pecado. Tu pecado no se borra cuando haces cosas buenas. Tú tendrías que haber vivido una vida perfecta ante Dios desde tu nacimiento hasta tu muerte, en pensamiento, palabra y acción. ¿Quién ha hecho eso aquí? Ni el niño más chiquito que está aquí ha vivido así. De hecho, los niños que están aquí saben que son pecadores, ¿verdad que sí, niños? Sí. Esa vida perfecta que tú tendrías que vivir para ganarte la salvación, la vivió Jesucristo en tu lugar. Y entonces tú te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo? Esta es la noticia más gloriosa que tú oirás en tu vida. No tienes que ganarte tu salvación, porque ya fue ganada por otro y está disponible para ti si tú crees en Él. La salvación no es una recompensa para los buenos, sino un regalo para los que reconocen que son malos, pero que corren a Cristo con fe. Algunas personas piensan que la salvación es una medalla al mérito. No, la salvación no es una medalla al mérito. La salvación es como un salvavidas que le tiran a una gente que se está ahogando. Eso es lo que es la salvación. Tú te estás ahogando, tú necesitas a Cristo. Ahora, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué salvación? ¿Y qué incluye esta salvación? Siendo honestos, hermanos, ¿no es cierto que a veces pensamos que la salvación simplemente significa que al morir me voy al cielo? ¿Qué significa ser salvo? Me voy al cielo cuando me muera. No, la salvación es mucho más que eso. La salvación es mucho más gloriosa. La salvación tiene 3 aspectos: un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. Y no entender eso es como cuando tú vas por primera vez a un hotel 5 estrellas, todo incluido, y no lo sabes. Por cierto, tengo un amigo mío, pastor, de una iglesia anterior donde yo estaba, que pobre al fin nunca había ido a un hotel todo incluido. Así que la primera vez que va a un hotel todo incluido no lo sabe. Y a la hora de la comida, él ve que todo el mundo está comiendo en el buffet. Y él decía, óyeme, pero toda esa gente tiene mucho dinero. ¿Sabes lo que él hacía? Él se iba al colmado afuera con su esposa y él se compraba su pan con mantequilla. Porque él pagó el hotel, ya no podía comprar toda la comida que se gastaba ahí. Él me lo decía, yo le decía, no es verdad, mi hermano, tú hiciste eso. Me dice, sí. O sea que yo no le estoy hablando una mentira, no es un chiste para que se rían nada más, es que es verdad. Pero muchos cristianos viven así, en miseria espiritual, ignorando que tienen todo incluido en Cristo.
Esta salvación de la que Pablo está hablando aquí, es cierto, incluye ser librado de la condenación del infierno y vivir en el paraíso de Dios, pero no se limita a eso. Es decir, envuelve todas las bendiciones que recibimos al momento de creer. Recuérdense que estamos hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y estamos pensando, ¿qué incluye la salvación? ¿Solamente ir al cielo cuando me muera? No, eso es el final. Pero la salvación incluye el nuevo nacimiento. Eres una nueva persona en Cristo. Incluye el perdón de todos tus pecados y ser declarado justo ante Dios. Incluye la adopción como hijo de Dios. Ahora ya tú no eres un huérfano, tú eres adoptado hijo de Dios. Incluye la aceptación ante Dios. Incluye nuestra unión con Cristo. Incluye la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¡Wow! Pero la salvación también se refiere a los beneficios que son nuestros en Cristo para la santificación. No solo las cosas que pasaron en el momento que creíste, pero lo que está pasando ahora. Esta salvación implica la libertad del dominio y del poder del pecado sobre ti. Te da la gracia para abandonar las acciones del viejo hombre y para mostrar el fruto del Espíritu Santo, para usar los dones espirituales y para crecer en santidad. No solamente ese estado presente de la salvación, en tercer lugar, la salvación se refiere a la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte, cuando seamos resucitados con cuerpos glorificados y entremos a reinar para siempre con el Señor. Es decir, todos los aspectos de la salvación, pasado, presente y futuro, solo se alcanzan por medio del Evangelio. No es que el Evangelio nada más es para entrar al cristianismo y después de ahí la obediencia. No, siempre será Evangelio. No subestimes el Evangelio. No te conformes con menos de lo que Cristo compró por ti. Hermano, el Evangelio no solamente te salva de la ira de Dios, sino que te salva para Dios. Ahora. Y eso comienza hoy. Si tú quieres disfrutar de todo lo que el Evangelio tiene, necesitas aferrarte a este mensaje. No trates de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, sino en el poder del Evangelio. Hemos visto que todos necesitamos el Evangelio y que solo el Evangelio tiene el poder para salvar. Pero todavía hay una pregunta profunda que responder. Y esta es la pregunta: ¿cómo puede el Evangelio traer salvación a todo aquel que cree? ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿es el creer una razón suficiente para Dios salvar a alguien? Piénsalo. ¿Es el creer una razón suficiente para Dios ignorar todos los pecados que yo he cometido? ¿Cómo es posible que un Dios justo pase por alto los pecados de alguien simplemente porque la persona creyó? ¿Te has preguntado tú eso? Sí, yo sé que, ya yo entendí, ¿verdad? Ya entendí. Yo tengo que creer y el Evangelio me salva, pero, ¿y qué pasa entonces con todos los pecados que yo he cometido? La respuesta está en el versículo que sigue, el versículo 17. Debes creer en el Evangelio porque el Evangelio nos enseña cómo llegar a ser justos ante Dios. ¿A qué nos enseña? Cómo llegar a ser justos ante Dios, dice el versículo 17. Y este es mi tercer punto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela algo de la justicia de Dios que estaba oculto. Mira bien, esto no era claro para muchos en el Antiguo Testamento. Vivían en base a su desempeño. Pero aquí dice que el Evangelio revela algo de la justicia de Dios. Ahora, cuando hablamos de justicia, automáticamente viene a nuestra mente la idea de un tribunal, ¿sí o no? Un tribunal, un juez, abogado, un acusado. En la mente de un judío, ser justo tenía que ver con estar en lo correcto. Es decir, cuando para un judío el ser justo implicaba más un sentido legal que un sentido moral.
Tenían que estar justos porque un juez lo había declarado justo. Y la pregunta del millón: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios si todos somos pecadores? ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios si todos somos pecadores? No hay una pregunta más importante que esta. Y de hecho, esta fue la pregunta que atormentó a Martín Lutero y que eventualmente le dio inicio a la Reforma Protestante. ¿Qué significa esto de la justicia de Dios aquí? Bueno, la justicia de Dios aquí en este texto no se refiere al carácter justo de Dios por el cual Él castiga al mal. No. Más bien se refiere a la justicia que Él concede al pecador que cree. Esta justicia de Dios, vuelvo a decir, no es ese aspecto de su carácter por el cual Él condena la maldad. No, esa justicia de Dios es la rectitud que Él le concede al pecador que cree. Martín Lutero le tenía miedo a este versículo antes de entenderlo. Tenía terror. Él dice esto, dice Lutero: esta frase de Pablo, la justicia de Dios, para mí era el muro del infierno. Pero cuando entendí que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por la fe, entonces me sentí renacer completamente. Eso es lo que aquí está hablando. En el Evangelio, cuando Dios se sienta en el tribunal como juez, Él declara justos, ¿sabes a quiénes? A todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Todos los demás, ¿cómo siguen? Condenados. Solo son justos aquellos que ponen su fe en Cristo. ¿Y qué significa fe? Vivir por fe aquí. Pablo utiliza un versículo del libro de Habacuc, el profeta Habacuc, que dice así. Pablo dice: así como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si leemos ese pasaje completo en Habacuc 2:4, dice aquí: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mira el contexto. Aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace? Se enorgullece. Pero el justo por su fe vivirá. Ven un contraste. Aquí hay un contraste entre aquel cuya alma no es recta y el justo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Que uno es bueno y otro es malo? No. Que uno se enorgullece de creer que es justo y el otro confía. Wow. Y Habacuc entendió eso por revelación. Este que anda mal, este que su alma no es recta porque él se enorgullece. Pero aquel que es justo, no es justo porque él no es menos pecador que el otro. Él es justo porque él confía en el Señor. Por eso Lutero expresaba este versículo de la siguiente manera: el que por medio de la fe es justo, vivirá. Léelo a ver, piénsalo. El que por medio de la fe es justo, ese vivirá. El Evangelio es la buena noticia, hermanos, de que Dios nos hace justos, nos declara justos sobre la base de la fe en su Hijo. Y por cuanto hemos sido declarados justos por la fe, entonces somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos, gozamos de comunión con Él. Tú me dirás: ok, entiendo que Dios declara justo a los que tienen fe, pero ahora resuélveme el dilema de mi injusticia. ¿Qué Dios hace con mi injusticia? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Qué hace Dios con tu injusticia? Decide Dios: mira, vamos olvidando de eso, olvídate de eso, pon eso por ahí. ¿Ignora Dios nuestros pecados o hace algo Él con esos pecados? Aquí es donde entra entonces la persona y la obra de Cristo, que Pablo lo explica un poquito más adelante en Romanos 3:21. Romanos 3:21, si puede leer conmigo allí. Romanos 3:21 al 25. Mira lo que dice el apóstol. Pero ahora, él está hablando de antes y ahora dice ahora. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, misma palabra de allí, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que se ha manifestado ahora. ¿Cómo se manifiesta? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para los que cumplen la ley? No, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora mira el versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí está el pago, este es el pago. Dios no se olvida de tus pecados. Lo que pasa es que Dios los satisface en otro. Mira el versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Cómo puso Dios a Cristo? Como propiciación, como satisfacción, como sacrificio que satisface la ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que Dios ahora manifiesta su justicia? No por medio de nuestra obediencia a la ley, no, sino por medio de creer en Cristo. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos. Hermano, la única forma como alguien puede ser salvo es si Dios lo justifica gratuitamente. Nadie puede ser salvo de otra forma. Dios tiene que justificarnos gratuitamente, pero para Dios hacer esto, sin ser injusto, Él tiene que buscar un sustituto, para que el sustituto haga por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y así es como Dios resuelve el dilema de tus pecados. No los olvida, no los ignora, sino que los paga, los satisface en la persona de Jesucristo. Cristo el justo llevó sobre sí tu injusticia. Cristo el perfecto llevó sobre sí tu imperfección. Cristo el santo llevó sobre sí tu pecado y te dio a ti toda su justicia. Y ese intercambio es la forma como Dios resuelve el problema. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Por fe y para fe. Fe de principio a fin, como está escrito, el justo por la fe vivirá. John Stott lo dice de esta manera: la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador culpable, no porque lo vea inocente, sino porque lo ve en Cristo. ¿Te fijas? Porque nos ve en Cristo. En Jesucristo, Cristo es quien se gana el favor de Dios. Cristo es quien se gana el lugar. Cuando yo estaba pequeño, yo estaba chiquito, a ver, ¿cuántos niños de los que están aquí tienen hermanos mayores? ¿Cuántos de los niños tienen hermanos mayores? Levanten su mano. Yo soy el número 4, o sea que yo tengo 3 hermanos mayores que yo y todos son varones. Así que en el barrio, donde yo nací en Villa Altagracia y me crié en Villa Altagracia, yo era respetado por todo el mundo. No porque yo tuviera algo, ¿verdad? Sino porque yo tenía 3 hermanos mayores. Así que nadie se metía conmigo. Nadie se metía conmigo porque sabía que si me hacían algo, yo iba a buscar a mis 3 hermanos y eran 4 para 1. ¿Se dan cuenta? Precisamente eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. No se trata de tu capacidad, no se trata de tus méritos. Dios te declara justo en base a la suficiencia de Cristo. Amigo mío, tú no eres justo ante Dios. Pero si pones tu fe en Cristo, Dios te declara justo. Eso lo hace el Evangelio. Pero no lo hace solo el Evangelio con los inconversos. El Evangelio también lo hace con los que ya somos cristianos. Muchos de nosotros vivimos como si Dios no nos aceptara, sino por nuestro desempeño. Muchos de nosotros vivimos como que Dios está vigilando a ver si tú lees la Biblia, a ver si oras y a ver si asistes fielmente para ver si yo te voy a dejar ser mi hijo. Así no funciona Dios. Eso no es evangelio.
Eso es religión. El Evangelio te dice, tú eres aceptado, tú eres justificado, tú eres amado. No porque lo merezcas, sino porque estás en Cristo. Como dice Pablo, si cuando tú eras enemigo de Dios, Dios te reconcilió con la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora que eres su Hijo, te dará con Él todas las cosas? Hemos visto ya estas 3 razones para creer en el Evangelio. Primero, porque todos lo necesitamos, tanto inconversos como cristianos. Segundo, porque es el poder de Dios para salvarnos desde el primer día hasta el último. Y tercero, porque nos muestra cómo ser justos delante de Dios por medio de la fe y no por las obras. Pero hermano, esto no es una teoría. Esto es para creerlo y para vivirlo. Y por eso quiero concluir preguntándote, ¿cómo responderás tú a esta noticia? ¿Cómo responderás tú? Si tú aún no has creído en Cristo, hoy es el día. Cristo te está llamando a confiar en Él. Dios te está llamando a poner tu eternidad en sus manos. Oye bien, amigo mío, no se trata de agregar a Cristo a tu vida. Se trata de entregarte por completo a Él. En el año 1859, un equilibrista llamado Charles Blondin cruzó las cataratas del Niágara. Esto es real, esto está en la historia. Cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda floja de 2 pulgadas de ancho. Lo hizo más adelante con una carretilla, lo hizo con zancos. ¿Usted sabe lo que son los zancos, verdad? Lo hizo hasta con una silla, cocinaba encima de la cuerda floja. Pero hubo un evento especial que quedó en la historia porque él desafió a la gente, incluso estaba pagando una recompensa para el que cruzara la cuerda floja en la espalda de él. ¿Quién se atreve a cruzar la cuerda floja en la espalda mía? Había 25,000 personas allí y nadie se atrevió. El único que se atrevió fue su manager, que era su amigo personal, se llamaba Harry Colcord. Ahora sí, Blondin le dijo lo siguiente, escucha bien lo que le dijo Blondin. Harry, debes poner tu confianza completa en mí. Bajo ningún concepto trates de equilibrarte a ti mismo. Si lo haces, ambos moriremos. Y lograron cruzar la cuerda floja. Eso es confiar. Ese es el tipo de fe salvadora que Dios te está llamando a ti, mi amigo, a poner en Él. Una fe que no tiene otra esperanza, que no tiene otra fuente más que Cristo. No se trata de ayudarte a ti mismo con un empujón religioso, es rendirte por completo a Cristo. Si tratas de equilibrarte tú mismo, te perderás, pero si confías plenamente en Cristo, vivirás. Entrégale tu vida, entrégasela hoy, no pospongas esa decisión que es la más importante de tu vida. Pero si tú eres cristiano, el llamado no es diferente. ¿Cuál es el llamado? Cree en el Evangelio, pero hazlo cada día. Muchos cristianos viven frustrados, agotados, desanimados. ¿Por qué? Porque han vuelto a vivir en base a su desempeño. Intentan ganarse el favor de Dios con su obediencia. Cuando fallan, se sienten rechazados por Dios, pero eso no es amor, eso no es gracia. El Evangelio te lleva a amar a Cristo y a obedecer en base a ese amor. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Hermano, tú no necesitas impresionar a Dios, ya Cristo lo hizo por ti. Tu salvación no está en tus manos. Cristo te tiene en sus manos y no te soltará. Así que, ¿qué debes hacer? Predícate este Evangelio todos los días. El día que tú te levantes desanimado, el día que tú sientas que no das para nada, predícate el Evangelio una vez más. El día que tú te sientas rechazado, que pecaste y no sabes cómo presentarte delante de la presencia de Dios en oración, ¿qué debes hacer? Predícate el Evangelio otra vez. Total, nunca ha sido por tu perfección.
siempre ha sido por la de Él. Vive tu rol como padre, como esposo, como hijo, como mamá, como empleado, como trabajador, negociante. Vívelo a la luz del Evangelio. Piensa cómo el Evangelio puede ayudarme a vivir este rol mío cada día. Y, en tercer lugar, no te avergüences del Evangelio. Predícalo con entusiasmo, sabiendo que eres un deudor a todos. Hermanos, no hay otro mensaje como este. No hay otro camino, no hay otro poder, no hay otra esperanza. Solo el Evangelio nos revela a un Dios que salva al culpable, justifica al injusto, adopta al rebelde y transforma al incapaz. Así que no te conformes con saber del Evangelio. No lo dejes ahí, guardado en tu casa, en un cajón. No lo ignores como si fuera solo algo para el que está perdido. Cree en el Evangelio. Vuelve a Él. Descansa en Él. Vive por Él. Y proclámalo sabiendo que tu vida y la de los otros dependen del Evangelio. Oremos. Gracias por tu Evangelio. Gracias porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo. Gracias por haberlo enviado a morir por los pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y aún los que somos hoy creyentes, andábamos como ovejas perdidas antes. Pero tu gracia nos alcanzó y por medio del Evangelio abriste nuestros ojos y nos trajiste a tus pies. Te damos gracias. Mira, Señor, las personas que no te conocen aún. Mira los hijos de los hermanos que están aquí que todavía no son salvos. Mira las personas que nos visitan que todavía no han sido convertidos a Cristo. Oramos para que tu palabra abra sus ojos. Y oramos por nosotros los que por tu gracia te hemos conocido. Que no vivamos la vida cristiana sin el Evangelio, sino que cada día, nos recordemos a nosotros mismos estas grandes verdades y vivamos anunciándolas hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.